Poco antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II reveló una verdad profunda sobre el tercer secreto de Fátima, una afirmación que el Vaticano había intentado mantener oculta a los fieles durante mucho tiempo. Prepárese para profundizar en la importante revelación que compartió Juan Pablo II sobre este secreto crucial. Su muerte en 2005 marcó un momento crucial en la historia contemporánea, provocando una ola de reflexión e investigación sobre sus últimas palabras. Examinemos de cerca las revelaciones en torno al tercer secreto de Fátima, tal como las reveló uno de los líderes más eminentes de la Iglesia Católica. El papado es reverenciado como una de las posiciones más altas y sagradas dentro del cristianismo, y el Papa es reconocido como el líder supremo de los católicos en todo el mundo. Juan Pablo II o CUP con acento agudo este estimado papel desde 1978 hasta su muerte, dejando un impacto indeleble tanto en la Iglesia como en el mundo. Cabe destacar que fue el primer papa no italiano en más de 400 años, una distinción que amplió significativamente su influencia global. ¿Cuáles fueron las sorprendentes declaraciones que hizo sobre el tercer secreto de Fátima en sus últimos momentos? ¿Qué misterios encierra realmente este secreto? ¿Ha estado la Iglesia ocultando la verdad a sus seguidores durante todos estos años? Exploremos juntos estas preguntas y otras más. Juan Pablo II, un hombre de fe inquebrantable, fue profundamente reverenciado por su profunda conexión con Dios. Sus enseñanzas resonaron en la comunidad católica, que lo veía como un recipiente de sabiduría divina. Como el representante terrenal más cercano de Dios, sus palabras se consideraban reflejos directos de la voluntad divina. En el ocaso de su vida, reveló revelaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de uno de los misterios más importantes de la Iglesia Católica. Con los últimos restos de su fuerza, escribió cartas que iluminaban las verdades del tercer secreto de Fátima. Además, poco antes de su muerte, hizo un comentario que despertó intriga y especulación. Conocido por su profunda fe, Juan Pablo II se ganó la admiración de innumerables católicos, que percibieron en él un faro de iluminación divina. Los informes indican que Juan Pablo II tuvo varios roces con la muerte a lo largo de su vida, y parecía que su fe actuó como un escudo protector. Uno de los momentos más críticos ocurrió el 31 de mayo de 1981, cuando sobrevivió a un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro, un evento escalofriante que infundió un profundo temor entre los católicos por la seguridad de su amado líder. A pesar de sufrir graves heridas y perder una cantidad considerable de sangre, triunfó sobre la terrible experiencia. El agresor, Mehmet Ali Agca, fue condenado a cadena perpetua. Pero en un extraordinario acto de perdón, el Papa Juan Pablo II solicitó su indulto. Después de este gesto, el gobierno italiano deportó a Agca a Turquía. Sorprendentemente, años después, Agca se convirtió al catolicismo, un testimonio del poder transformador de la fe del Papa. Incluso después de este encuentro casi fatal, Juan Pablo II enfrentó numerosos desafíos, pero su compromiso con su misión y su fe en Dios se mantuvieron inquebrantables. Como firme defensor de los principios fundamentales del cristianismo, inspiró a muchos. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes de este hombre extraordinario, dotado de una visión tan profunda del futuro? Nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, Juan Pablo II experimentó una profunda pérdida personal a una edad temprana. Perdió a su madre cuando tenía solo 9 años y, 3 años después, murió su hermano mayor. A pesar de estas dificultades, cultivó una pasión por los deportes como el esquí y la natación, junto con una vida académica dedicada. En 1938, comenzó a estudiar teatro y poesía en la Universidad de Cracovia. Sin embargo, su camino educativo se vio interrumpido abruptamente por la invasión nazi, que resultó en el cierre de la universidad. Ante la adversidad, sintió un llamado intensificado a la vida espiritual y eligió seguir el sacerdocio, inscribiéndose en un seminario establecido por el arzobispo de Cracovia, donde redescubrió su sentido de propósito. A través de sus experiencias, tanto personales como espirituales, Juan Pablo II emergió como un líder cuyo legado continúa resonando en los corazones de millones de personas, desafiándonos a reflexionar sobre los misterios de la fe y las verdades que aún pueden ser reveladas.
Durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, Karol Wojtyła, quien luego se convertiría en el Papa Juan Pablo II, fue ordenado sacerdote en 1946 después de completar sus estudios religiosos. Con su nueva vocación, estaba decidido a profundizar su comprensión de la teología y la espiritualidad. Esta búsqueda de conocimiento lo llevó a Roma, donde obtuvo con éxito su doctorado en teología en 1948. Después de sus estudios, regresó a Polonia y sirvió en varias parroquias de Cracovia, donde su dedicación y trabajo duro rápidamente llamaron la atención. En 1958, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, y solo 6 años después, ascendió al cargo de arzobispo de Cracovia. Juan Pablo II fue reconocido como uno de los pensadores más destacados de la Iglesia y desempeñó un papel activo en el Segundo Concilio Vaticano, que se reunió en 1962. Este importante concilio tenía como objetivo modernizar la Iglesia católica y alinear sus doctrinas con el mundo en evolución. Sus ideas y puntos de vista fueron fundamentales para dar forma a la nueva dirección de la Iglesia. En 1967, fue elevado al rango de cardenal por el Papa Pablo VI. Luego, en 1978, Juan Pablo II hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en más de 4 siglos y uno de los más jóvenes en asumir el papado. Su elección tuvo lugar durante el segundo cónclave de ese año, después del breve reinado del Papa Juan Pablo I, que había servido durante solo 33 días. A lo largo de su papado, Juan Pablo II viajó a más de 100 países, difundiendo incansablemente mensajes de paz y fe en Jesucristo. Enfrentó numerosos desafíos, incluidas amenazas a su vida, pero se mantuvo inquebrantable en su misión. Su papado se caracterizó por un firme compromiso con la defensa de los valores de la fe y una incansable búsqueda de la paz, que resonó profundamente en millones de personas en todo el mundo. Como firme defensor de los derechos humanos, el Papa Juan Pablo II se pronunció constantemente contra el sufrimiento y la injusticia, buscando siempre ayudar a las naciones en crisis. Su compasión por los que pasaban por dificultades lo impulsó a buscar formas de brindar ayuda a las regiones afectadas por la pobreza y la adversidad. En la década de 1980, continuó sus viajes y participó en varios eventos internacionales, mostrando su dedicación a la Iglesia católica y a los cristianos de todo el mundo. Sin embargo, a medida que se acercaba la década de 1990, su salud comenzó a deteriorarse. En 1992, se sometió a una cirugía para extirparle un tumor intestinal, lo que marcó el inicio de un preocupante declive en su condición física. En los años siguientes, sufrió varias caídas que le provocaron lesiones graves, incluida una dislocación de hombro y una fractura de fémur, que resaltaron su disminución de agilidad. En 1996, se le realizó una apendicectomía, lo que subrayó aún más el deterioro de su salud. Un incidente especialmente preocupante ocurrió en diciembre de 1995, cuando el Papa Juan Pablo II experimentó un mareo que lo obligó a cancelar la tradicional celebración navideña. Con el paso del tiempo, las exigencias de sus responsabilidades papales se hicieron cada vez más difíciles de manejar debido a su frágil salud, que se convirtió en un obstáculo importante para cumplir con sus amplios deberes. El visible deterioro de la salud de Juan Pablo II se hizo evidente durante sus apariciones públicas en el Vaticano. Los observadores comenzaron a notar sus dificultades para realizar movimientos simples e incluso para mantener conversaciones. En 2001, uno de los médicos del Vaticano reveló que el Papa estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson, una afección caracterizada por rigidez muscular y temblores persistentes. En los últimos días de su vida, en febrero de 2005, el Papa contrajo lo que inicialmente parecía una gripe leve, pero rápidamente se convirtió en una enfermedad más grave. La infección le provocó una inflamación aguda de la laringe, lo que provocó espasmos que dificultaban la respiración. Fue ingresado en el Hospital Gemelli para recibir tratamiento. Al principio, parecía que se estaba recuperando, pero a finales de febrero, sus dificultades respiratorias volvieron con fuerza. Fue hospitalizado una vez más y los médicos confirmaron que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Como resultado,
fue necesaria una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en la tráquea para ayudarlo a respirar. Si bien la cirugía le permitió respirar con más facilidad, tuvo una consecuencia devastadora. El Papa perdió su capacidad de comunicarse, tanto con la gente como en su conexión espiritual con Dios. Esta fue una realidad agonizante para los fieles que habían apreciado durante mucho tiempo su voz y sus bendiciones. En estos momentos conmovedores, el Papa Juan Pablo II comenzó a comunicarse a través de gestos. En una ocasión memorable, apareció en la ventana del hospital para saludar a la multitud que había acudido a ofrecer sus oraciones y apoyo. Aunque ya no podía hablar, el simple acto de saludar conmovió a quienes lo presenciaron, y provocó lágrimas en los ojos de muchos seguidores devotos. Fue un poderoso testimonio de la conexión duradera entre el Papa y los fieles, incluso frente al profundo sufrimiento. El 20 de marzo, durante la solemne celebración del Domingo de Ramos, el Papa Juan Pablo II hizo una conmovedora aparición, alzando una rama de olivo ante los peregrinos reunidos en la Basílica de Santa María la Mayor. Su frágil figura evocó poderosas emociones entre los fieles que habían viajado desde lejos para ver a su líder espiritual. Sin embargo, solo 2 días después, surgieron informes que indicaban que el Papa ya no respondía al tratamiento médico y que su salud había llegado a un límite crítico. La incertidumbre en torno a su futuro se hizo cada vez más palpable, lo que marcó el comienzo de un profundo deterioro de su condición. A medida que avanzaba el mes de marzo, las noticias sobre el deterioro de la salud del Papa se extendieron por todo el mundo, provocando una variedad de reacciones. El Vaticano, habitualmente lleno de actividad, cayó en un pesado silencio mientras la ansiedad se apoderaba de los corazones de muchos. Las preguntas se cernían sobre él. ¿Había llegado finalmente el momento de que el Papa partiera y se uniera a Dios? Después de soportar numerosas complicaciones de salud, la inevitabilidad de su fin parecía acercarse. En esta atmósfera de reflexión, los líderes católicos de todo el mundo comenzaron a considerar el futuro de la Iglesia a raíz del posible fallecimiento del Papa. El 31 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió un incidente preocupante. Sin saber la crisis inminente, el Papa decidió asistir a misa en su capilla privada. Durante el servicio, de repente sufrió escalofríos y fiebre debido a una grave infección del tracto urinario. La situación se agravó rápidamente, impactando sus sistemas vitales y debilitando aún más su frágil cuerpo. En una carrera contra el tiempo, los médicos del Vaticano entraron en acción, administrando antibióticos para combatir la infección. Desafortunadamente, el debilitado estado del Papa hizo que la medicación no fuera efectiva y la infección progresó hasta convertirse en sepsis, un estado potencialmente mortal en el que el sistema inmunológico colapsa, lo que lleva a una inflamación generalizada y a un posible fallo orgánico. Con la vida del Papa Juan Pablo II pendiendo de un hilo, se decidió suspender toda la medicación, reconociendo la cruda realidad de su condición. A pesar de esto, un equipo médico dedicado y altamente capacitado permaneció a su lado, brindándole asistencia con su respiración mientras el Hospital del Vaticano atendía a otros pacientes. El apartamento papal se transformó en su lugar de descanso final y, en esa atmósfera sombría, reinó la incertidumbre. La noticia de su estado crítico se difundió rápidamente y las multitudes comenzaron a reunirse alrededor del Vaticano, ofreciendo oraciones y un sincero apoyo a uno de los líderes espirituales más reverenciados de la historia. El 2 de abril de 2005 se produjo el trágico momento que muchos habían temido. El Papa Juan Pablo II partió pacíficamente de este mundo en su apartamento del Vaticano a las 21:37 horas. Tenía 84 años y 317 días, a solo un mes de cumplir 85 años. Los informes indican que falleció en oración, de cara a la ventana, con la mano derecha levantada como si estuviera saludando a la multitud reunida en la plaza de San Pedro. Los testigos relataron que su último suspiro fue mientras intentaba pronunciar la palabra «Amén». El encendido de la tercera luz en el apartamento papal señaló su muerte, confirmada cuando un electrocardiograma mostró que no había actividad durante más de 20 minutos.
En sus últimas horas, el Papa Juan Pablo II se dedicó a buscar el rostro de Dios, escribiendo varias cartas a las iglesias, algunas de las cuales se cree que contienen secretos que conocía desde hacía mucho tiempo. Después de su muerte, el Vaticano preparó un estudio oficial y detallado sobre las últimas semanas del Papa, compilado por el equipo médico que lo había acompañado. Este exhaustivo documento describía minuciosamente el frágil estado de salud del Papa, detallando los medicamentos que había tomado, las terapias a las que se había sometido y los rituales que observó en sus últimos días. Muchos consideraron que la publicación de este estudio era un paso esencial hacia la transparencia, con el fin de aclarar las dudas que aún persistían sobre la enfermedad que finalmente llevó a la muerte de Juan Pablo II. Históricamente, las muertes de los papas a menudo han estado envueltas en secreto. Si bien no hay evidencia oficial que sugiera irregularidades en torno al fallecimiento de Juan Pablo II, la negación previa del Vaticano de su enfermedad de Parkinson generó preguntas y alimentó la especulación. El silencio sobre el estado de salud del Papa había dado lugar a rumores y desinformación sobre su muerte. Recientemente, se publicó un informe de 220 páginas preparado por el equipo médico del Vaticano, lo que marca un avance significativo en materia de transparencia. Aunque solo unos pocos seleccionados tuvieron acceso a los detalles que rodearon su muerte, el documento ofrece una visión integral de sus últimos días, abordando los cambios en su salud, los tratamientos que recibió y sus rutinas diarias. El informe, que se encuentra disponible en la editorial Vaticana, refleja el compromiso de ofrecer un relato más claro y abierto de los acontecimientos internos que se produjeron en la ciudad papal. Este libro, de reciente publicación, sirve de complemento al Diario Oficial del Vaticano y funciona como un diario médico que documenta cuidadosamente los acontecimientos de las últimas semanas del Papa Juan Pablo II. Cada entrada está meticulosamente fechada, comenzando el 31 de enero, cuando la oficina de prensa del Vaticano sorprendió a la comunidad católica al anunciar la suspensión de las audiencias papales debido a los síntomas de la enfermedad que afectaba al Papa. A partir de ese momento, el libro ofrece una narrativa emotiva del deterioro de la salud del Papa, relata cómo respondió a los tratamientos administrados por el equipo médico del Vaticano y los momentos conmovedores que marcaron su camino hacia el final. El texto profundiza en el tiempo significativo que el Papa Juan Pablo II pasó en su apartamento papal, documenta el deterioro gradual de su salud y detalla las dos ocasiones críticas que requirieron su hospitalización. Durante la segunda hospitalización, que tuvo lugar el 24 de febrero, el libro ofrece un relato vívido de la cirugía a la que se sometió para tratar problemas de garganta y la posterior inserción de un tubo de respiración para ayudarlo a respirar. Estos detalles crean una cronología clara de los eventos que rodearon su crisis de salud y sus últimos días. A medida que los lectores digieren esta riqueza de información, se les invita a reflexionar sobre la pregunta: ¿fue Juan Pablo II un buen papa durante su tiempo al frente de la Iglesia? A pesar de la abundancia de detalles en el libro, muchos siguen albergando dudas sobre la exactitud de los relatos presentados. Incluso con una documentación exhaustiva, persisten las sombras de los rumores, la desinformación y las teorías conspirativas. No obstante, esta publicación juega un papel crucial en el intento de filtrar y gestionar las narrativas que circulan globalmente sobre el papado, lo que marca un paso importante en los esfuerzos del Vaticano por controlar el flujo de información. Uno de los momentos más conmovedores que se narran en el libro ocurrió aproximadamente 6 horas antes de la muerte del Papa. Quienes estaban a su lado observaron una fugaz oleada de energía en su frágil cuerpo. Con la voz debilitada por la enfermedad, Juan Pablo II logró murmurar en polaco, su lengua materna: «Déjame ir al Padre». Esta frase resonó profundamente, interpretada por muchos como una sentida despedida llena de fe y esperanza. El Papa Juan Pablo II siempre había creído en una vida mucho más grande que la que experimentamos en la Tierra, y para quienes reflexionaron sobre sus últimas palabras, ese momento se convirtió en una profunda meditación sobre la existencia de vida más allá de la muerte. Sirvió como un recordatorio de que, eventualmente, todos nos encontraremos con nuestro Creador, es solo una cuestión de cuándo.
El informe oficial arroja luz sobre las últimas horas del Papa, en consonancia con un relato anterior del arzobispo Stanislav Chiguis, un amigo cercano y confidente. En una entrevista con la televisión italiana, el arzobispo compartió una conversación con una monja que estuvo presente en los últimos momentos del Papa. Según ella, el Papa hizo una conmovedora petición en polaco, que se traduce como, «Déjame ir a la casa del Padre». El significado subyacente sigue siendo constante, subrayando el deseo del Papa de paz y aceptación de la voluntad de Dios. A lo largo de su papado, Juan Pablo II enfatizó constantemente el concepto de la divina misericordia como una fuente inagotable de esperanza y perdón para la humanidad. Creía firmemente que la misericordia de Dios podía sanar heridas, transformar corazones y fomentar la paz en el mundo. Su dedicación a este tema fue tan profunda que instituyó el Domingo de la Divina Misericordia como una observancia especial dentro de la Iglesia Católica, un recordatorio del amor y la compasión de Dios. El discurso que había preparado para esta importante ocasión fue leído el día de su muerte, reafirmando su compromiso de toda la vida con el poder transformador del perdón divino. Este momento conmovedor es un testimonio de los ideales que Juan Pablo II no solo predicó sino que encarnó a lo largo de su vida. La lectura de su discurso el Domingo de la Divina Misericordia, coincidiendo con el día de su fallecimiento, fue interpretada como un testimonio de su fe inquebrantable y de su misión de difundir el mensaje de la misericordia hasta el final. Para los fieles, este acontecimiento reforzó la creencia de que el legado de Juan Pablo II perduraría, reflejando sus enseñanzas sobre el perdón, la compasión y el amor incondicional de Dios, valores que abrazó y ejemplificó plenamente. Sus palabras a la humanidad sirvieron como un poderoso recordatorio de que incluso en medio de un mundo a menudo marcado por el mal, el egoísmo y el miedo, el amor del Señor resucitado sigue siendo una potente fuente de esperanza. El Papa Juan Pablo II enfatizó que este amor divino no es meramente un concepto distante o abstracto, sino un don tangible capaz de perdonar, reconciliar y transformar vidas. Creía que a través de este amor, Dios ofrece a cada persona la oportunidad de redención, invitando a todos a abrir sus corazones para recibir la paz y el perdón que solo Él puede proporcionar. Juan Pablo II también afirmó que el amor de Cristo posee el poder de cambiar los corazones y traer la paz tan necesaria que el mundo anhela. Sostuvo que comprender y aceptar la misericordia de Dios requiere una apertura a este amor transformador. Su mensaje sirvió como una invitación a las personas a liberar sus miedos y egoísmos, abrazando la reconciliación y el perdón que Dios ofrece. Al hacerlo, transmitió una esperanza genuina de que, incluso en los tiempos más oscuros, la misericordia divina puede restaurar la paz y la armonía en la vida de todos. En un texto profético escrito antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II reflexionó profundamente sobre el Evangelio del Domingo de la Divina Misericordia, iluminando el significado de las heridas dejadas por Cristo resucitado. Reflexionó sobre cómo, cuando Jesús se apareció a sus apóstoles después de la resurrección, todavía tenía las cicatrices de la crucifixión, lo que el Papa llamó heridas gloriosas. Para Juan Pablo II, estas cicatrices trascendían los meros recordatorios del sufrimiento, simbolizaban la misericordia eterna de Dios extendida a toda la humanidad. Percibió estas heridas como una encarnación del amor divino, un amor infinito y redentor, que imparte esperanza y perdón. El Papa enfatizó el papel crucial que estas heridas desempeñaron en la historia del apóstol Tomás, quien albergaba dudas sobre la resurrección de Jesús. Con profunda compasión, Cristo invitó a Tomás a tocar sus heridas, afirmando así la realidad de su resurrección y disipando cualquier incertidumbre. Para Juan Pablo II, este gesto representó con acento agudo una invitación a todos los que luchan con su fe. Las gloriosas heridas de Cristo se mantuvieron como un testimonio vivo de la misericordia divina, instando a todos a creer y confiar en el inmenso amor de Dios. Juan Pablo II creía firmemente que las cicatrices que llevó Cristo después de la crucifixión servían como un testimonio del profundo amor de Dios por la humanidad. Articuló que estas gloriosas heridas no solo eran símbolos del sacrificio de Jesús sino que también revelaban la infinita misericordia de Dios. En su opinión, ilustraban cuán profundamente Dios se preocupa por el mundo, demostrado por su voluntad de dar a su único Hijo para nuestra salvación.
Esta convicción reforzó la comprensión de Juan Pablo II de que el amor de Dios trasciende la comprensión humana, manifestándose a través de actos de perdón, compasión y sacrificio. Sus propias acciones ejemplificaron esta creencia, especialmente en el notable acto de perdonar al hombre que intentó asesinarlo. Para Juan Pablo II, el perdón encarnaba la esencia del amor divino, ilimitado y capaz de vencer el mal. Este acto de perdón se extendía más allá de un gesto personal, fue una profunda reflexión de su compromiso con el verdadero llamado cristiano, emular el ejemplo de Cristo, particularmente en materia de perdón y misericordia. En una de sus sentidas oraciones, el Papa imploró: Señor, que a través de tu muerte y resurrección revelaste el amor del Padre, creemos en ti y confiadamente repetimos hoy: Jesús, confío en ti, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Concluyó señalando que la fiesta de la Anunciación, celebrada al día siguiente, invita a la reflexión sobre el misterio de este amor compasivo, similar a cómo María contempló el corazón de Cristo. El Papa Juan Pablo II, celebrado por su inmenso amor y cuidado por las personas, buscó guiar a otros hacia una relación más profunda y personal con Dios. Encarnó el ejemplo de Jesús a través de sus interacciones afectuosas, amables y compasivas con quienes lo rodeaban. A pesar de su posición como líder de la Iglesia Católica, nunca utilizó su autoridad para obtener ganancias personales, en cambio, se mantuvo humilde y accesible, priorizando constantemente el bienestar de los demás. Muchas personas que conocieron a Juan Pablo II notaron su estilo de liderazgo distintivo. Algunos lo percibían como un líder firme, tal vez incluso obstinado en ocasiones, mientras que otros lo admiraban como una figura decidida e inspiradora. Independientemente de las diferentes opiniones, era evidente que su liderazgo estaba arraigado en una profunda devoción a Dios y un amor genuino por la humanidad. Se convirtió en un símbolo de paz y unidad, trabajando incansablemente para fortalecer los vínculos entre las personas e inspirando a millones con su fe y compromiso inquebrantables. Sin embargo, persiste una pregunta crucial: ¿cuál era la verdadera intención detrás de las palabras de Juan Pablo II? Desde el comienzo de sus escritos, abordó con franqueza los problemas que aquejan a la humanidad, sin rehuir las críticas a las acciones de ciertos gobiernos en todo el mundo. Un tema destacado que abordó fue la homosexualidad. La primera vez que abordó este tema en sus encíclicas fue en 1993, en el documento Veritatis Splendor, donde afirmó que los actos homosexuales eran intrínsecamente malos. Contrarrestó las perspectivas de algunos teólogos que cuestionaban la postura de la Iglesia, reafirmando que tales actos eran moralmente inaceptables. Para Juan Pablo II, los actos homosexuales se entendían como un medio de utilizar el cuerpo de otra persona en lugar de fomentar un intercambio mutuo y amoroso, que según él solo podía realizarse plenamente en la unión entre un hombre y una mujer. Postuló que estas relaciones eran el resultado de una elección deliberada de la voluntad, aunque reconoció que la orientación sexual en sí misma no siempre era una elección intencional. En resumen, las reflexiones del Papa Juan Pablo II sobre la misericordia divina, junto con su postura inquebrantable sobre temas como el perdón y las relaciones humanas, muestran la compleja interacción entre su compasión y sus creencias doctrinales. Su legado sigue suscitando el diálogo sobre el amor, la misericordia y el papel de la Iglesia en el tratamiento de cuestiones morales contemporáneas. El Papa Juan Pablo II hizo hincapié en temas escatológicos, en particular los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos, en sus enseñanzas y escritos. En una carta abierta muy apreciada entre los católicos, se refirió a la segunda venida de Cristo, subrayando la importancia de mantener la expectativa por este acontecimiento significativo. Articuló: la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, al tiempo que nos recuerda la primera venida histórica de Cristo, también nos invita a mirar con esperanza hacia su segunda venida. Este punto de vista escatológico sirvió como principio rector para la vida cristiana, centrando a los creyentes en las realidades finales y fomentando un llamado constante a la esperanza y al compromiso tanto dentro de la Iglesia como en el mundo en general. Las palabras de Juan Pablo II subrayaron su convicción de que la anticipación de la segunda venida de Cristo debe ser central en la vida de los cristianos.
Creía que esta esperanza es vital para mantener viva la fe y reforzar el compromiso con Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre y adversidad. El Papa explicó que, para los cristianos, el fin de la historia humana no debe verse simplemente como un evento distante, sino como una realidad iniciada con la venida, muerte y resurrección de Cristo. Estos eventos fundacionales abrieron un nuevo capítulo para la humanidad, brindando a todos la oportunidad de una relación renovada con Dios basada en la salvación a través de Cristo. Hizo referencia al Evangelio de Juan, señalando: «Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán». Juan 5:25 de la madrugada. Si bien la resurrección de los muertos se espera al final de los tiempos, Juan Pablo II afirmó que ya ha comenzado con la resurrección espiritual, la nueva vida que Cristo inició a través de su obra redentora. Esto encapsula el misterio de la renovación espiritual y la esperanza que él defendió constantemente. Este concepto de renacimiento, identificado por Juan Pablo II como el verdadero propósito de la salvación ofrecida por Cristo, subraya el misterio esencial que implica el agua y el espíritu. Este misterio tiene gran importancia para el presente y el futuro de la humanidad, pero su verdadera eficacia solo la realizan quienes aceptan el don de Dios y lo expresan a través de sus vidas. Juan Pablo II, hombre de profunda sabiduría, dejó un legado perdurable a través de sus escritos, en los que describió el plan de Dios para la humanidad y brindó orientación sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad divina. El Papa subrayó la necesidad de vivir en santidad y adherirse a las leyes divinas tal como se revelan en las Escrituras. El Papa sostuvo que abrazar el plan de Dios y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo son cruciales para experimentar la plenitud de la salvación. Creía que todos tienen la oportunidad de renacer espiritualmente, enfatizando que la verdadera transformación ocurre cuando los individuos se abren al amor y la misericordia de Dios, permitiendo que estos principios guíen sus acciones y decisiones. Con respecto al tercer secreto de Fátima, el Papa Juan Pablo II afirmó firmemente que las afirmaciones sobre que la Iglesia oculta parte del secreto son infundadas. Una teoría ampliamente difundida sugiere que el Vaticano ocultó una parte del tercer secreto, haciendo referencia específicamente a una profunda crisis de fe dentro de la Iglesia, que potencialmente involucra división o apostasía entre miembros de alto rango de la jerarquía católica. Sin embargo, tanto el Papa como la Iglesia aseguraron constantemente al público que nada se ha ocultado. Además, es inexacto afirmar que el tercer secreto de Fátima predice el fin del mundo o un apocalipsis catastrófico. Algunos creen que el secreto original mencionaba explícitamente el fin de los tiempos o la inminente destrucción global. Sin embargo, la interpretación oficial del secreto ha sido vista simbólicamente, destacando eventos históricos como la persecución de la Iglesia y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en lugar de predecir un apocalipsis literal. Los críticos que argumentan que la versión oficial del tercer secreto es incorrecta sostienen que el texto publicado no es el documento auténtico escrito por la hermana Lucía sino más bien una adaptación hecha por el Vaticano. Afirman que el secreto original abordaba serios problemas internos dentro de la Iglesia, que creen que fueron omitidos intencionalmente. Sin embargo, tanto Juan Pablo II como la Iglesia han afirmado repetidamente que la revelación hecha en el año 2000 es genuina y que el texto publicado representa con precisión el relato de la hermana Lucía. Otro concepto erróneo en torno al tercer secreto involucra las afirmaciones de que contiene visiones de un antipapa o herejía dentro de la Iglesia. Las teorías especulativas sugieren que el secreto advertía sobre el surgimiento de un antipapa o una herejía tan profunda que conduciría a la destrucción interna de la Iglesia. Juan Pablo II y la Iglesia han rechazado categóricamente estas interpretaciones, considerándolas meras especulaciones sin base sustancial. En resumen, las enseñanzas del Papa Juan Pablo II sobre la escatología y el tercer secreto de Fátima ponen de relieve su profundo compromiso con el fomento de la esperanza y la fe en la Iglesia, al tiempo que abordan los conceptos erróneos y las preocupaciones en torno a su papado. Su legado sigue inspirando debates sobre el significado de la misericordia divina, la anticipación del regreso de Cristo y el poder transformador de la fe para afrontar los desafíos de la vida.
El cardenal Joseph Ratzinger, más tarde conocido como el Papa Benedicto XVI, desempeñó un papel fundamental en la revelación del tercer secreto de Fátima en 2000 durante el papado de Juan Pablo II. Aclaró que muchas teorías y especulaciones exageradas en torno al secreto no representaban con precisión su verdadero contenido. Ratzinger enfatizó que el secreto posee una naturaleza simbólica, haciendo referencia a las persecuciones que enfrentaron el Papa y la Iglesia, la lucha continua entre el bien y el mal y el llamado urgente a la conversión y la oración. El Papa Juan Pablo II no solo articuló estas profundas enseñanzas, sino que también las vivió con notable intensidad, negándose constantemente a ceder ante el mal. Para los católicos y los cristianos de diversas denominaciones, era visto como un auténtico padre espiritual. Su carisma y liderazgo lo ayudaron a ejercer una influencia significativa, promoviendo cambios transformadores dentro de la Iglesia y la sociedad. Muchos creen que jugó un papel crucial en la caída del comunismo en su tierra natal, Polonia, utilizando su voz y presencia para inspirar esperanza y resistencia. Si disfrutaste de esta discusión, considera suscribirte al canal para obtener más contenido esclarecedor. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para continuar explorando estos importantes temas.